Saludos estudiantes de séptimo grado, familias y profesores. Bienvenidos a este espacio donde vamos a compartir juntos y transitar por la enseñanza de la historia antigua y medieval. Recordamos, como se ha explicado en otros espacios, que esto constituyen orientaciones para consolidar, sistematizar aquellos contenidos que ustedes ya recibieron en sus clases en cada una de sus instituciones educativas. Además de este objetivo, pretendemos también un poco ir preparándolo para la realización del ejercicio final de la asignatura, que como ustedes conocen también es un seminario integrador. Por tanto, los contenidos que vamos a trabajar aquí están en función de esos dos elementos fundamentales. Primero, a consolidar, para que usted reafirme esos conocimientos que adquirió en clase, y segundo, también ir preparándolo de manera que le sirva para el ejercicio final de la asignatura, que será un seminario integrador. En el encuentro de hoy nos proponemos entonces hacer un recorrido de manera sintética por el reino de los francos, el inicio del régimen feudal en el desarrollo de la humanidad. Les sugiero que anoten en sus libretas este subtítulo que vamos a trabajar, porque además, sobre todo, vamos también a dedicarnos esencialmente a los siguientes temas o contenidos esenciales. Vamos a compartir junto con ustedes hoy el señorío feudo, las clases sociales, cuáles fueron esas clases que ustedes recordarán, que va a identificar el sistema social por el que atravesó la humanidad el régimen feudal. Además vamos a ver cómo forma de explotación que también se dan en este sistema o en este régimen social, las rentas en trabajo y rentas en especie, en la que vamos a tener la posibilidad, juntos entre ustedes y yo, de poder explicar en qué consistían estos métodos de explotación. Y vamos a ir viendo también cómo se organizó el feudo en su organización económica y por qué entonces la economía del señorío es, como ustedes conocen y recordarán, era natural y cerrada. Les sugiero que estos contenidos, muchachos, estudiantes, no lo tomen en su libreta, porque las actividades que vamos a orientar estarán en función también de dar respuesta a esos contenidos. Por tanto, nos proponemos para esta semana tener como objetivos fundamentales a vencer, es decir, que las actividades que vamos a orientar estarán también en función de que ustedes puedan describir las escenas de la vida de los hombres en el señorío feudo. Vamos a explicar, como les decía, la renta en trabajo y en especie, y vamos a caracterizar la organización económica del señorío feudo. Estos son los objetivos que durante esta semana usted debe ser capaz de vencer en casa cuando esté realizando las actividades que posteriormente van a ser orientadas. Desde luego, estos objetivos no es para que usted, estudiante, lo note en su libreta, sino para que tenga idea de qué es lo fundamental que usted durante esta semana va a vencer a través de la realización de las actividades. Vamos a trabajar con el libro, con la bibliografía básica de la asignatura, el libro de historia antigua y medieval, que pueden ver en las páginas que va a estar este contenido esencialmente, de la página 65 a la 69. Les pido que anoten en sus libretas esas páginas para que puedan ubicar el contenido que vamos a estar desarrollando durante toda esta semana. Por tanto, quizás ustedes, familia, tengan en casa también el acceso a alguna plataforma digital y pueda acceder al portal educativo del Ministerio de Educación Cubaeduca, donde están los contenidos vinculados también con esto, y pueda tener otros recursos que propicien también profundizar en estos contenidos que vamos a trabajar. Pero esencialmente estamos orientando que las actividades que vamos a hacer hoy sean todas por el libro de texto, partiendo de que no todos tenemos la posibilidad de acceder a esas plataformas digitales. Me gustaría entonces que piensen en esta pregunta. ¿Recuerdan ustedes, y sé que lo saben, quiénes eran los hermanos y cómo vivían? Desde luego, en la página del libro, en la página 65, podemos ver allí, ustedes pueden ir conmigo también a la página 65 del libro. Y pueden ver allí que los romanos llamaban bárbaros los hermanos porque vivían fuera del alcance del litoral oriental del Imperio Romano, y además porque constantemente les estaban hostigando. Pero ¿recuerdan ustedes cómo vivían los hermanos en esos territorios? Entonces les sugiero que veamos la próxima diapositiva. Es importante que vayan tomando nota de estos elementos, aunque aparecen en el libro de texto. Mientras ustedes van tomando nota, les voy a ir explicando algunos elementos importantes de esta diapo que está. Fíjense que vivían en pequeñas aldeas, por tanto eran grupos humanos que no se estabilizaban en lugares, sino que se iban moviendo de un territorio a otro. Dividían las tierras entre los miembros de la comunidad. Estas sociedades que luego se fueron transformando hasta convertirse, que vamos a ver posteriormente, estaban transitando por la sociedad
comunitaria primitiva, por la comunidad primitiva, pero que también ya estaba en un ascenso de desarrollo superior y que iban transitando hasta otro sistema social. Por tanto, vivían en pequeñas aldeas que no se estabilizaban en un lugar, a partir de que los instrumentos que utilizaban para la agricultura hacían improductivas estas tierras, y era necesario entonces constantemente estar buscando nuevas tierras para desarrollar la agricultura. Y precisamente en la página 65, queridos estudiantes, están estos elementos. Usted lo puede anotar de la página del libro, o le vamos a dar unos minutos también para que pueda tomar nota de esta diapositiva. En la próxima diapositiva pues seguimos viendo también de algunos elementos que identifican a estos grupos humanos. Fíjense que les decía que la actividad económica que desarrollaban ellos era la agricultura fundamentalmente, y que los instrumentos que utilizaban para ello eran rústicos y constantemente hacían improductivos esas tierras, por los que se veían entonces en la necesidad de nuevas tierras. Es por eso que vivían entonces transitando de lugar a lugar para ir conquistando esas nuevas tierras. Pero esa necesidad, queridos estudiantes, de adquirir nuevas tierras también trajo como resultado, y fue la causa fundamental por la que motivó la migración hacia territorios del Imperio Romano. Quizás ustedes recordarán que el Imperio Romano estaba atravesando por una crisis que estaba en decadencia a partir de la propia improductividad del trabajo esclavo que se estaba dando en este sistema esclavista. Por tanto, era importante que usted además comprenda que para lograr conquistar esos territorios del Imperio Romano le era necesario unirse, y lograron a través de esa unión que se fueron dando la formación de verdaderos pueblos, entre los que se encuentran precisamente el reino de los francos, que es a lo que vamos a dedicar entonces el encuentro de hoy. Por tanto, esas son características que ustedes recordarán que caracterizaban a los germanos antes de convertirse en ese gran imperio, en ese gran gobierno del reino de los francos. Les damos unos minutos para que terminen de tomar nota de estos elementos también. Recuerden, queridos estudiantes, también que esta conquista de esos territorios trajo como resultado que se fueran haciendo reparticiones de tierra en correspondencia con la jerarquía militar de quienes conquistaban, lo que trajo como resultado que estos militares obtuvieran grandes extensiones de tierra, convirtiéndose en terratenientes, y que estas grandes extensiones de tierra que se reparten a partir de esta jerarquía militar se van a llamar entonces, como ustedes conocen en la historia, el señorío o feudo, que no son más que grandes extensiones de tierra, y que en la lámina siguiente podemos ver el mapa que ilustra este reino de los francos, que se ubicaron generalmente casi todo. Fíjense que el reino de los francos, recuerden muchachos, que logró conquistar casi todo el imperio del occidente romano, que además estaba en decadencia, recuerden, excepto la península ibérica y la parte de Italia. Por tanto, en esa conquista y en esa repartición de las tierras se hicieron a partir de las jerarquías militares, y algunos llegaron a convertirse en terratenientes a partir de las grandes extensiones de tierra que obtuvieron, y que estos se forman de esta manera, como ustedes conocen también, los señoríos o feudos. Les muestro a continuación que pueden ver en su página número 67 ese plano del señorío o feudo, cómo estaba conformado un señorío feudo. Fíjense, ustedes van a ver en el libro de texto, pueden ver la imagen, que está el castillo, tiene iglesia, tiene las viviendas de los campesinos,
porque además los campesinos que estaban alrededor de todas esas extensiones de tierra, entonces se convertían parte de ese gran señorío y tenían pequeñas parcelas de tierras para ellos. Además tenían bosques, molinos, etc. Les sugiero que ustedes observen esa lámina, porque a partir de la observación de la lámina que está en el libro de texto y de la información escrita que aparece, les sugiero entonces que realicen la siguiente actividad. Lee de la página 66 y 68 del libro de texto y completa el siguiente cuadro. Vamos a poner en la parte superior modo de vida en el señorío, cómo se vivía en ese territorio. Por una parte el señor feudal y por otra parte el campesino dependiente. Entonces le damos unos minutos para que ustedes noten esta actividad para que puedan responderla posteriormente. Ahora, ¿recuerdan ustedes, estudiantes, cuáles eran las clases fundamentales del señorío feudo o del feudalismo como formación económica social por el que transitó la humanidad? Pero ¿recuerdan también ustedes cómo logró formarse esas clases sociales? ¿Cómo llegaron a diferenciarse en ese sistema social las clases fundamentales que se contradecían entre ellos porque los intereses eran diferentes? A continuación les muestro un resumen esquema donde vamos a ver la formación lógica de las clases sociales fundamentales que se dan en este sistema económico-social, el feudalismo. Ya les decíamos hace un momento que en esa conquista de los territorios, las tierras se fueron repartiendo a partir de la jerarquía militar y que esa distribución de tierras, que fue además no fue equitativa, que fue, reitero, fíjense que como estoy reiterando, pero es un elemento importante, a partir de la jerarquía militar, trae como consecuencia el surgimiento de grandes propiedades territoriales. Dice que ya un terrateniente va a ser dueño de una gran extensión de tierra donde va a tener a su servicio campesinos que van a trabajar para él. Y que esas grandes propiedades territoriales entonces va a traer como resultado también una desigualdad material y social que se va a dar dentro de ese feudo, lo que se va a deducir lógicamente que se establezca entonces diferencias entre grupos sociales. Por tanto, surge allí, a partir de esa desigualdad material, dos grupos sociales fundamentales. Recuerden además, ustedes estudiaron el esclavismo anteriormente, y es bueno que lo tengan en cuenta porque a veces tienden a confundirse cuando hablamos de clases sociales. Recuerden que en todas las sociedades divididas en clases existe un explotado y existe un explotador. Por esto esos explotadores y explotados no constituyen características propias del feudalismo como clases sociales, porque existe también en el esclavismo que lo estudiaron y también en el capitalismo cuando más adelante lo van a estudiar en octavo grado. Por tanto, los explotadores y explotados son grupos sociales que igual tienen intereses en común, pero que no son clases sociales, sino grupos importantes, porque a veces en intercambio que hemos tenido y hablamos sobre las clases sociales y muchas veces piensan en explotadores y en explotados. No, esos son grupos sociales. Y dentro de los explotadores, ¿quiénes estaban en ese feudo, en ese feudalismo? Bueno, los señores feudales. Y dentro de los explotados, los campesinos dependientes. Y quizás usted esté pensando, hey, ¿por qué son explotados los campesinos dependientes si es diferente al esclavismo? Si el campesino dependiente tenía otras posibilidades. Es verdad, pero igual eran explotados y lo vamos a demostrar un poquito más adelante. Por tanto, señores feudales y campesinos dependientes son las clases antagónicas en este sistema social, por lo que se convierten ellas dos en las clases sociales fundamentales de este sistema social. Por tanto, cuando hablamos de clases sociales, estamos hablando de señores feudales y campesinos dependientes. Les damos unos minutos para que les quede la lógica del surgimiento de las clases sociales en el feudalismo y lo puedan tomar en su libreta. Además, esa lógica está bien explicada en la página 66 del libro de texto, que ustedes, por supuesto, en la lectura pueden profundizar más en cada uno de esos aspectos. Así que unos minuticos para que la tomen y luego regresamos.
ya hemos refrescado también cómo surgen las principales clases sociales del régimen feudal. Desde luego sé que ustedes lo conocen, pero lo que estamos sistematizando, porque es bueno también consolidar y aprender estos contenidos que ya lo tenemos. Pero me pregunto también, bueno, ¿y de qué métodos o de qué vías o qué mecanismos utilizaba entonces el señor feudal para explotar a los campesinos dependientes? Porque recuerden que eran explotados también en este sistema social. Tenían otras posibilidades que ustedes los conocen. Podían tener familia, claro. Tenían parcelas, pequeñas parcelas de tierra que les correspondían a ellos. Pero ¿acaso no eran explotados también ellos por el señor feudal? Entonces, en correspondencia con esto, les propongo la siguiente actividad. Lea de la página 66 y 67 del libro de texto y complete el siguiente esquema. Forma de explotación feudal en el señorío. Fíjense, ustedes van a completar aquí. Y le estamos poniendo las rentas, renta en trabajo, renta en especie y los impuestos. Por tanto, van a poner en qué consistía el trabajo, en qué consistía la especie y en qué impuestos debían pagar estos campesinos dependientes. Para que vayan viendo también, queridos estudiantes, y refrescando, que eran sometidos también a cruel explotación y a una desigualdad de vida diferente a la que tenía el señor feudal. Por tanto, cuando usted sea capaz de completar el cuadro anterior, se va a dar cuenta cuán lujosa era la vida del señor feudal y cuán difícil y cuán incómoda era la vida también del campesino dependiente en el mismo espacio geográfico de vida, porque además ambos vivían en el mismo espacio, eran todas unas grandes extensiones de tierra que conformaban ese señorío y allí ambos tenían diferentes de vida diferentes. Por tanto, vamos a completar en el siguiente esquema en qué consistía entonces la renta en trabajo y en qué consistía la renta en especie y qué impuestos además de eso debían pagar los campesinos dependientes. Damos unos minutos también para que tomen esta actividad en su libreta y la puedan responder posteriormente. Fíjense, estudiantes, que es importante y quiero que anoten bien. Primero, cuando ustedes completen este esquema que van a poner en qué consistía la renta en trabajo, en qué consistía la renta en especie y van a completar también los impuestos que debían pagar los campesinos dependientes, les pido que luego hagan una explicación de por qué constituían estas herramientas forma de explotación al campesino dependiente. ¿Por qué podemos decir entonces que la renta en trabajo constituye una forma de explotación? ¿Por qué podemos decir que la renta en especie constituye una forma de explotación? ¿Y por qué podemos decir que los impuestos que debían pagar los campesinos dependientes constituía también una forma de explotación? Por tanto, cuando usted complete el cuadro, querido estudiante, entonces le sugiero que haga un cierre, cuando usted pueda elaborar con sus propias palabras, a partir de lo que completó, por qué estos constituyen forma de explotación al campesino dependiente en el régimen feudal. Por tanto, le sugerimos además, ¿recuerdan ustedes cómo era la economía del señorío o feudo? ¿Por qué era natural y cerrada? Esta es una de las características fundamentales que va a caracterizar, disculpen la redundancia, al régimen feudal en su etapa de formación. Una economía natural y cerrada. Pero ¿recuerdan ustedes por qué era natural y cerrada? Entonces les sugiero ver la próxima diapositiva, donde le hacemos un pequeño resumen
y que usted puede profundizar en ello en la página 68 del libro de texto. Dice, recuerden que no existía la división del trabajo por especialidades. En ese señorío feudo, por eso usted conoce que el señorío, a la vez que era granja, también era taller, porque no existía esa división por trabajo y especialidades, sino que los campesinos dependientes tenían que hacer cuantas necesidades existieran en ese señorío. Por tanto, a la vez que un campesino debía trabajar las tierras, también debía desarrollar alguna actividad de artesanía, porque no existía esa división del trabajo. Segundo, lo que se producía en el feudo era para el consumo interno. La preocupación del señorío era la subsistencia propia e interna de ese señorío. Por tanto, no se producía para la venta. Esto traía como resultado que no se desarrollara el comercio entre los distintos señoríos. Y cuando se comercializaba algo, ustedes recordarán que lo más que se comercializaba era la sal. Por tanto, los productos de primera necesidad, y que eso contribuiría además a desarrollar la sociedad, no se hacía porque esa economía era para subsistir y para el desarrollo interno de los señoríos o feudos. Recuerden que esta fue una de las grandes características o de los grandes elementos que condujo y que contribuyó a la formación de las ciudades, a la creación, al renacer de las ciudades, era precisamente el comercio, la gastronomía, y entonces que trae como resultado este tipo de economía en esta sociedad feudalista. Te propongo para esto la siguiente actividad. Ejemplifica las consecuencias que para el señorío tuvo la existencia de una economía natural y cerrada. Ejemplifica las consecuencias para el señorío la existencia de una economía natural y cerrada. Desde luego, si no se producía para la venta, para el comercio, para intercambiar con otros territorios, si lo que se producía era solamente para subsistir en ese señorío, bueno, habrá traído esto consecuencias positivas o negativas para ese señorío. Les sugiero entonces que anoten la actividad para que posteriormente las puedan responder también, que aparece en la página 68 del libro de texto. Bueno, estudiantes, espero que hayan tenido tiempo de copiar las actividades que les hemos indicado para la casa. Recuerden que van a tener tiempo para responder estas actividades, que no es para que la hagan en el momento, pero que sí aprovechen el espacio que tienen en casa para profundizar en estos, porque además les va a servir, como antes habíamos dicho, primero para aprender un poco más el contenido que ya tienen aprendido de sus clases en cada una de sus escuelas, y segundo, la va a ir preparando para el desarrollo del seminario integrador. Así que les sugiero que aproveche el tiempo y que estudie el libro de texto, lea el libro de texto. Nosotros estamos insistiendo, y es un consejo además que doy a los estudiantes, porque a veces nos encontramos que los estudiantes transcriben el libro de texto. Y lo que queremos es que usted, querido estudiante, sea capaz entonces de, con la información que le ofrece el libro, elaborar su propia respuesta. No transcriba el libro porque no le va a ser útil, no le va a ser resultado el aprendizaje final. Elabore su propia respuesta, cree usted su propio criterio a partir de la información que le ofrece el libro de texto. Usted, familia, también puede contribuir a que el estudiante realice estas actividades. Dosifíquele el tiempo. Recuerde que es un adolescente que está en casa y que también debe jugar y hacer otras actividades. Pero dosifíquele el tiempo para que él pueda realizar con éxito estas actividades que van a contribuir también a su formación integral. Usted puede comprobar si el niño hizo las actividades o no, si el niño estudió o no. Y le sugiero algunas ideas de cómo puede realizar esta. Pregúntale al muchacho, bueno, ¿por qué el reino de los francos se formó precisamente en la parte occidental del Imperio Romano?
qué resultados trajo para los campesinos dependientes en la explotación a que fueron sometidos. Ideas como estas son las que usted puede preguntar, queridos estudiantes. Entonces hasta aquí, espero que haya sido provechoso este espacio. Nos volveremos a ver la próxima semana para seguir juntos por la historia antigua y medieval. Muchas gracias y hasta entonces.